Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola amigos de La Fosa Escéptica, bienvenidos a la emisión número 99. Ya estamos a puntito de llegar a las 100, gracias a todos ustedes. En esta emisión veremos varios temas. Uno de ellos tiene que ver con la comparación que se hace de Jesús de Nazaret con un superhéroe. ¿De verdad se puede hacer una analogía? ¿Qué cosa tiene en común un superhéroe con Jesús de Nazaret? Bueno, pues vamos a comenzar. El mayor Fitzroy Richard Somerset, cuarto barón Raglan, que vivió de 1885 a 1964, fue un soldado británico, apicultor, agricultor y autodidacta académico. La fama le precedía antes de entrar a la guerra de Crimea por ser bisnieto del barón Raglan I. Se incorporó a la Guardia de Granaderos, que prestaban sus servicios en Hong Kong, África del Norte y Palestina, y llegó a alcanzar un rango de mayor. De 1913 a 1918 se desempeñó en el sur de Sudán, donde se interesó por la antropología cultural, en particular de las personas de la tribu Lotuko. Se convirtió en un lingüista, dominó bien el árabe y produjo el primer diccionario inglés Lotuko. Qué interesante, ¿no? Una grave enfermedad le impidió en 1914 la asignación al peligroso Frente Occidental en la Primera Guerra Mundial, por lo que permaneció en el Oriente Medio. Tras la muerte de su padre en 1921, se retiró del servicio y volvió a su antiguo hogar en Monmouthshire. Convirtió la finca en una granja de trabajo y tenía buen dominio de la carpintería, albañilería y apicultura. Él llegó a ser activo en los asuntos locales y comenzó a estudiar y escribir en temas tan variados como la antropología, ciencias políticas y la arquitectura. Publicó su primer libro, Los crímenes de Yocasta, en 1933 y El héroe en 1936.
Trabajó de forma independiente del sistema académico. Realizó pocas investigaciones originales, pero abría nuevas líneas de razonamiento en la síntesis de trabajos de becarios. Mantuvo correspondencia con estudiosos y participó ampliamente en muchas asociaciones profesionales, aunque nunca ejerció ni recibió premios en ningún grado académico. Se desempeñó como presidente de la Sociedad de Folklore, sección H de la Asociación Británica para el Avance de la Ciencia, y el Real Instituto de Antropología y muchas otras organizaciones. La gran franqueza e implacable escepticismo de Raglan le valió tanto admiradores y detractores. Se consideraba un aristócrata y le gustaba señalar que muchas leyendas locales no podían ser históricamente ciertas. Él creía, fíjense, que Shakespeare era en realidad un sindicato de media docena de escritores y que el propio Shakespeare solo escribía las partes cómicas de las obras. En 1934, creó un revuelo en una reunión de la Asociación Británica en la que declara que los estadounidenses blancos y negros eventualmente se fusionarán en un solo grupo. En 1959 despertó la furia del Partido Nacionalista Galés, declarando a la lengua galés una lengua moribunda, y acusó a los nacionalistas de intentar crear un pasado druida ficticio. Pasó por alto las peticiones de su dimisión como teniente del Monmouthshire y presidente del Museo Nacional de Gales. Hasta su muerte a los 79 años, en 1964, siguió siendo una figura imponente con un porte y marcha militar. Fue enterrado en el panteón familiar de Llandeni. Qué bueno que no nací inglés, hubiera tenido más problemas de los que ya tengo en mi dicción. Es interesante ver la vida de Mr. Raglan, pero ¿por qué nos interesa? ¿Por qué nos interesa y por qué nos habría de interesar Raglan en la fosa escéptica? Bueno, nos interesa y mucho. Y de eso vamos a hablar después de esta pausa aquí mismo, en la fosa escéptica. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Ya regreso a la fosa escéptica. Oigan, y de verdad en serio, ya en serio. ¿Por qué nos interesa tanto la vida de Mr. Raglan? Bueno, es que en su libro El héroe, Raglan hace un análisis de los diversos héroes que han existido y compara una serie de características comunes en todos ellos, con las cuales creó una escala llamada la escala de Raglan. Según esta escala, todos nuestros héroes siguen un modelo, un patrón. Para percatarse de esto, se tuvieron en cuenta 22 arquetipos, es decir, 22 características comunes que compartían la mayoría de nuestros héroes. Raglan tomó como base al héroe de la obra de Sófocles, Edipo Rey, que bueno, quizás lo han escuchado por su famoso complejo, ¿no? El famoso complejo de Edipo, que es el que se supone que Edipo tiene relaciones sexuales con su mamá, con Yocasta, el cual él reunía todas las características de la escala y ocupa la cima de la misma. Veamos cuáles son los 22 parámetros utilizados para medir a los héroes en esta escala de Raglan.
1. La madre del héroe es una virgen de sangre real. 2. Su padre es un rey. 3. Este rey a menudo es pariente de la madre. Las circunstancias de su nacimiento son inusuales. Se le adjudica ser hijo de un dios. Después de su nacimiento se intenta matarlo, usualmente por su padre, su madre o un abuelo, pero es salvado de este intento. Otra de las características es que es criado por padres postizos en una tierra lejana, que no se conoce nada de su niñez, que al alcanzar la adultez regresa o viaja a su futuro reino, que obtiene una victoria sobre un rey, un gigante, un dragón o una bestia salvaje, y luego se casa con una princesa, a menudo la hija de su predecesor. Se convierte en rey, que por un tiempo reina sin inconvenientes, que dicta leyes, que pierde el favor de los dioses o sus seguidores, que es exiliado, que encuentra una muerte misteriosa, usualmente en la cima de una colina, no tiene hijos, o si los tiene, estos no los suceden, que su cuerpo no es enterrado, y la otra, que tiene uno o más sepulcros sagrados. En los resultados, al aplicar la escala de Raglan, aquí tengo algunos ejemplos. Por ejemplo, Edipo, que ya sabemos que cumple con casi todas las características de esta escala, o de estos parámetros utilizados en la escala. Él logra 21 puntos, digamos, en la escala de Raglan, que es la más alta, ¿no? Luego Moisés con 20, lo sigue muy de cerca Teseo, empatado en 20. Muy cerca también en esta competencia, Jesús de Nazaret alcanza 19 puntos. Empatado con Dioniso, el rey Arturo. Anakin Skywalker tiene 18 puntos en la escala de Raglan. Perseo, 18 también, junto con Rómulo. Hércules, Yuyugifes, de la mitología galesa, también tiene 17 puntos. Con 16 están Belerofonte. Y con 15 está Gilgamesh, Jasón, Zeus. Híjole, Zeus me lo deja muy abajo en los puntos. Y es uno de mis héroes, hombre, Zeus. Window, de la mitología africana, tiene 14. Empatados en 3 están Pélope y Robin Hood, fíjense. Junto con James T. Kirk, capitán de la nave Enterprise. Con 11 puntos están Apolo y Sigurd, de la mitología griega y germánica, respectivamente. Y con 8 puntos solamente está mi querido amigo Harry Potter. Bueno, llama poderosamente la atención que Jesús de Nazaret ocupa un lugar bastante alto en la lista, ¿no? Originalmente el autor excluye del estudio a Jesús, a pesar de que éste tiene la fama de ser hijo de un dios y una virgen, de volver a su reino futuro, de tener una misteriosa muerte en la cima de una colina, el no ser enterrado y otras cuantas, ¿no? Raglan, el autor de esta escala, más tarde afirmó que omitió a Jesús para evitar conflictos con su primer editor. También nos damos cuenta muy rápidamente al revisar el listado de quienes integran la lista de todos, que todos son seres ficticios, que no existieron en la vida real y son solo mitos o personajes de literatura o ficción, incluyendo a Jesús. Si decimos que Jesús existió y fue real, equivaldría a decir que Teseo o el mismo Edipo fueron reales también. Nadie insinuaría siquiera que un personaje como Harry Potter o Teseo pues fueran seres reales, pero los cristianos no dudan en afirmar y discutir que un ser como Jesús sí lo fue. Veamos cómo Jesús tiene 19 de los 2 parámetros para medir a los héroes ficticios, porque solo falló en 3 características, que es criado por padres postizos en una tierra lejana, que obtiene una victoria sobre un rey, un gigante, un dragón o una bestia salvaje, y luego se casa con una princesa, a menudo la hija de su predecesor. Estas son las 3 características en las cuales nuestro superhéroe Jesús pues, nos queda de ver, ¿no? Raglan consideró que estas 3 características no son aplicables a Jesús de Nazaret, pero si lo analizamos con detenimiento, pues podrían ajustarse fácilmente a Jesús, porque aunque no es criado por padres postizos,
Bien se podría suponer a José como postizo, ya que según la Biblia no es el verdadero padre de Jesús. El verdadero padre de Jesús es la palomita, el Espíritu Santo, o Dios, que baja en forma de paloma para acostarse con una mujer judía menor de edad y casada. Y aunque no se sabe qué tiempo estuvo la Sagrada Familia en Egipto, pues se puede considerar a este país como una tierra lejana, ¿no? Cuando Jesús vence a Satanás en el desierto y no sucumbe a sus tentaciones y ofrecimientos, esto fácilmente puede interpretarse como una victoria sobre un rey, el rey del mal. Y si además consideramos que la Biblia en numerosas ocasiones compara a Satanás con una serpiente, con un dragón, podemos decir que Jesús cumple esta premisa. Aunque la Biblia no lo indica, pero tampoco lo niega, todos conocemos la posibilidad de que Jesús hubiese estado casado e incluso, según algunos investigadores, esta mujer pudo ser María Magdalena. De eso vamos a hablar más adelante. María Magdalena es descendiente de una familia real reconocida, es una familia fifí, como decimos aquí en México, bueno, como dice el presidente de México, que somos los que tenemos un poquito más de dinero que una persona que está en la miseria, ¿verdad? Como podemos ver, amigo cristiano, amigos todos, Jesús puede fácilmente entrar en casi todas las características que definen a un héroe de ficción. Qué casualidad que Jesús comparta tantas características con personajes inexistentes y de fantasía, ¿no? Y repito, si usted no considera reales al resto de los héroes, ¿por qué habría de considerar real a Jesús? Es para pensarse, ¿no? Ya debería de comprar los derechos Marvel o DC Comics para hacer una película junto con Iron Man o Superman, ¿no? Batman. Imagínense el título, ¿no? Batman, Superman y Jesús contra el diablo. Uy, estaría padrísimo. Vamos a hacer una pausa y luego vamos a meternos en esto de las bodas de Caná. Algunos piensan, según estos escritos que analicé, que en estas bodas se describe la boda de Jesús. ¿Es una teoría conspirativa? ¿Es una jalada de los pelos o tiene cierto fundamento? Pues lo analizaremos aquí al regresar a la fosa escéptica. No se me vayan, por favor. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Bueno, vamos a entrarle de lleno a esto de las bodas de Caná. ¿Fueron las bodas de Jesús? Bueno, miren, Jesús es la máxima figura del cristianismo, ¿verdad? Y los creyentes esperan de él la perfección total. Extrañamente se puede asociar como una virtud mayúscula el ser célibe y no tener deseos e instintos sexuales. Por lo tanto, Jesús debió ser soltero y jamás haber tocado sexualmente a ninguna mujer, y mucho menos estar casado. Jesús nunca dijo nada que favoreciese el celibato. Al contrario, en varias ocasiones aplaudió y apoyó la vida en pareja. Por ejemplo, en Mateo, en el libro de Mateo del Evangelio, de Mateo pues, en el capítulo 19, versículos 4 y 5, se lee: Él, respondiendo, les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Bueno, estos versículos dejan notar la aprobación de la vida en pareja por parte de Jesús. Y si Jesús no predicó el celibato, tampoco hay motivo para suponer que lo practicase. En la Biblia nunca se menciona que Jesús estuvo casado, pero tampoco se niega.
Hay varios factores que nos pueden llevar a pensar que Jesús pudo haber estado casado. A ver, el estar casado en la comunidad judía no solo es común, sino que casi obligatorio. Exceptuando entre ciertos esenios de ciertas comunidades, el celibato era sumamente condenado. Durante las postrimerías del siglo I, un autor judío incluso comparó el celibato deliberado con el asesinato. Y al parecer su actitud no era única, muchos compartían esta idea. Y para un padre judío encontrar esposa para su hijo, pues era tan obligatorio como encargarse de que éste fuera circuncidado. Si Jesús no estaba casado, el hecho hubiera sido sumamente notable, habría llamado la atención y se hubiera utilizado para caracterizarle e identificarle. Miren, ahí va este cuate que es célibe, ¿no? Miren, ahí va este cuate que no ha tenido mujer. Este hecho, el de ser soltero y célibe, lo hubiera apartado del resto de sus contemporáneos. De haber sido así, pues es de esperar que como mínimo uno de los evangelios haría alguna referencia a tan marcada desviación de la costumbre. Si Jesús era en verdad tan célibe como afirma la tradición posterior, es extraordinario que no haya ninguna alusión a tal celibato. La falta de tal alusión decididamente sugiere que Jesús, en lo que se refería al asunto del celibato, pues se ajustaba a los convencionalismos de su época y su cultura, y sugiere en suma, pues que Jesús estaba casado. Es sumamente improbable que Jesús no se casara mucho antes del inicio de su ministerio público. Si hubiera insistido en su celibato, habría armado un gran revuelo, una reacción que hubiese dejado algún rastro. Así pues, el hecho de que en los evangelios no se hable del matrimonio de Jesús, pues es un buen argumento, no contra la hipótesis del matrimonio, sino a favor de ella. Toda vez que en el contexto judío de la época, pues la práctica o la defensa del celibato voluntario habría sido tan insólita que hubiese llamado la atención y atraído muchos comentarios. En ninguna parte de la Biblia se habla del celibato de Jesús. Jesús, además, era conocido con el nombre de Rabí, lo cual induce a pensar que se sometió a algún tipo de preparación rabínica oficial y que era reconocido oficialmente como rabí. Pero si Jesús era un rabí en tal sentido estricto, su matrimonio no hubiera sido probable, sino virtualmente cierto. La ley misnaica de los judíos es bien explícita al respecto. Un hombre soltero no puede ser maestro, un hombre soltero no puede ser rabí. Al parecer, las famosas bodas de Caná pudieron ser las mismísimas bodas de Jesús. Porque si leemos con un poco de suspicacia y mente abierta a lo que nos cuenta la Biblia, la probabilidad no es tan descabellada como parece. ¿Les parece si les leo los versículos que involucran esto? Bueno, ahí les va. Dice Juan en el capítulo 2, versículos 1 al 11. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿No tienen vino, Jesús? Y Jesús les dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. No sé por qué le contesta así, si no tiene que ver con la pregunta que le dijo. Le dijo María: Oye, Jesús, hijo, ven, deja de tentar ahí a la Magdalena y ven para acá. Te estoy llamando yo, que soy tu madre. Dime, mamá, ¿qué? Pues que ya se acabó el chupe, güey. Y Jesús le contesta: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Pues no entiendo la respuesta, ¿verdad? Bueno, en fin, su madre dijo a los que servían: haced todo lo que Jesús les diga. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabía 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo Jesús: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron al maestresala. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, y sin saber él de dónde era,
aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Esta es palabra de Dios. ¿Va a sonar la campanita? No, ¿verdad? Bueno, sigamos. Bueno, pues leyendo esta historia podemos concluir ciertas cosas, ¿verdad? El novio y la novia pues permanecen en el anonimato. Jesús es llamado específicamente para la boda. Lo invitan especialmente, ¿no? Lo que es quizás un tanto curioso porque en realidad aún no había iniciado su ministerio. No era famoso, pues. Todavía es más curioso el que su madre esté presente ahí pues, de casualidad, ¿no? Por así decirlo. Y se diría que su presencia se considera como cosa natural. Es María quien ordena a Jesús que llene de nuevo las odres, los cántaros estos de vino, en vez de limitarse a sugerírselo. María se comporta como si fuera la anfitriona. Los sirvientes se apresuran a cumplir las órdenes, como si estuvieran acostumbrados a recibirlas tanto de María como de Jesús. ¿Por qué María le haría tal petición a su hijo? Y lo que es aún más importante y curioso, ¿por qué dos invitados a una boda asumirían la responsabilidad de proporcionar el vino? Responsabilidad que, de acuerdo con la costumbre, correspondía al anfitrión. En esas épocas no se usa como ahora, sino si invitas a alguien a alguna fiesta y te dicen, bueno, ¿qué te llevo, no? Pues tráete 2 pomos. No, antes no. Antes era el anfitrión el que proporcionaba todo el chupe, y más para una boda, ¿no? A no ser, claro está, que las bodas de Caná fueran las del propio Jesús. En tal caso, en verdad sería Jesús el encargado de proporcionar más vino. Inmediatamente después de hacerse el milagro, el maestresala, pues es una especie de mayordomo o maestro de ceremonias, se prueba el vino recién producido. Y nos dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, versículos 9 y 10, cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Pero tú has reservado el buen vino hasta ahora. Curioso, ¿no? Estas palabras van claramente dirigidas a Jesús. Sin embargo, según el Evangelio, van dirigidas al esposo. Una conclusión obvia es que Jesús y el esposo pues, son la misma persona. Y lo más curioso sería, ¿no?, que después ya Jesús medio con copas hubiera convertido el vino en agua. Nada más para chingar. Como podrán ver, pues hay buenas razones como para considerar la posibilidad de que las bodas de Caná fueron la celebración del matrimonio de Jesús. Bueno, la pregunta que seguiría, y que sería muy natural, sería la de ¿quién es la novia? Suposiciones hay muchas, pero la candidata más probable es María Magdalena. Para mí en lo particular, este es un caso anecdótico, pues porque como ya muchos de ustedes saben, me cuesta creer en la existencia de Jesús, bien sea literal o como un simple mortal despojado de poderes divinos. Yo no creo ni en el Jesús divino, ni en el Jesús histórico. Creo que todo esto fue una manera de montar, de alguna manera, un escenario donde Jesús fuese un hombre soltero, casto y puro, en contraposición de lo que pudo ser en su momento el documento original que relata el Evangelio de Juan. Es probable que en los intentos de divinizar a Jesús, hechos estos por los primeros editores bíblicos, a los cuales le identificamos como Constantino en su ya famosísimo Concilio de Nicea, y eliminarían el Constantino y modificaría fragmentos de los evangelios originales para adaptarlo a sus necesidades particulares, como realmente vimos ya en la fosa séptica dedicada al Concilio de Nicea, que así fue. Constantino utilizó a los católicos para preservar el poder y para sacar del derrumbe al Imperio Romano. La Biblia es uno de los libros más interesantes y polémicos que existen. Su influencia en la historia universal es innegable. Ha sentado las bases de las 3 religiones monoteístas más grandes del mundo y ha marcado la vida de cientos de personas. Su importancia está fuera de toda duda,
Pero esto no hace la Biblia un buen libro, ni tampoco lo que podríamos llamar literatura ejemplar. Más bien, en un estante, en una biblioteca, yo pondría la Biblia pues en a lo mejor novela o en la clasificación de ciencia ficción. ¿Ustedes dónde la pondrían? Vamos a hacer una pausa y al regresar voy a definir, ya que hablamos de la Biblia, por qué yo no considero a la Biblia un buen libro y por qué no creo en la Biblia. Regresamos aquí a La Fosa Escéptica. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Ay, perdón, quiero hacer un pequeño intermedio para... Es que me falla esto del micrófono, carajo, y siempre se me va. Bueno, el asunto es que quiero saludar aquí en el chat de La Fosa Escéptica en Spreaker a Germán Santelices y a Ricardo de la Peña. Uno amigo mío, el otro amigo mío y primo, así es de que los dos con comentarios sobre el tema. Y no quisiera dejarlos pasar o abordar otro tema sin antes hablar de lo que ellos están diciendo aquí. Saludos de la ciudad de la eterna primavera. Está en Cuernavaca, mi estimado Ricardo. ¿Qué pasó? Estamos muy cerca. Germán Santelices dice, ahora entiendo por qué llego tarde a las clases dominicales. Spreaker me notifica de vez en cuando. Saludos a todos los escuchas. Saludos, mi estimado Germán. Dice Ricardo, pues muy célibe no creo, hablando de Jesús, ¿no? Se supone que a María Magdalena le dio pa' sus tunas, ¿o no? Pues todo parece indicar que sí le dio pa' sus tunas. Y le dio para otras frutas porque era la que iba al mercado. Y Germán dice, pues, por cierto, ya lo encontré en Twitter. Pues aquí estoy en Twitter, mi estimado Germán. Si ustedes gustan también encontrarme en Twitter como lo hizo Germán, mi dirección de Twitter es AL Villalpando. Dice Ricardo de la Peña, chale, ni en estas figuramos. Me fallaron Tlaloc, Quetzalcóatl y Azahuixilopostli. Bueno, sí, en algún momento hablaremos de estos dioses aztecas que tienen mucho de común con la mitología de otras partes, ¿no? Como la griega o de la mismísima Biblia. Sí hay muchas similitudes. Bueno, ya los saludé. Lléguenle. ¿Por qué considero que la Biblia no es un buen libro y no creo en la Biblia? Pues tengo 5 razones que considero que son las principales. Primero, ningún libro posee la verdad absoluta. El creer que un libro pueda poseer la respuesta y la verdad de todas las cosas en el universo es verdaderamente ingenuo. Yo admito que la Biblia tiene partes buenas, ¿no? Tiene ciertos fragmentos de una excelente literatura, por ejemplo, proverbios y cantares. Pero lamentablemente no es la regla general. Por ejemplo, y sé que para los creyentes es una muy mala comparación, mi libro favorito es 100 años de soledad del genial García Márquez. Es una obra literaria que he leído más de una docena de veces y cada vez que lo hago descubro cosas nuevas y la disfruto más. Pero jamás pretendería siquiera insinuar que es un libro perfecto o que tiene la verdad absoluta, ni siquiera que sería una guía incuestionable en mi vida. Yo sé muy bien diferenciar lo bueno y lo malo de los diferentes libros y no puedo ni debo aceptar a ciegas lo que ellos me dicen y recomiendan. Para eso está mi capacidad de disertación. La Biblia no debería diferenciarse del resto. Es este libro, aunque les duela admitirlo a muchos creyentes, solo es un libro y como les digo, a lo mucho es un buen libro con algunas fábulas interesantes, como son las de Esopo, y un libro muy bueno en el tema de la ciencia ficción, ¿no?
burros que hablan, serpientes que convencen a mujeres para comer manzanas, hombres que pueden vivir adentro de un pez, un tipo de 500 años haciendo un barco donde va a meter a todos los animales del planeta. Es un buen libro de ciencia ficción. Primitivo, pero buen libro, pues. Segundo, no existe ningún documento bíblico original. Lamentablemente, amigos creyentes, discúlpenme que les tire el muro que les construyó Jesús, ayudado por Donald Trump. La Biblia que usted consulta con tanta frecuencia es el resultado de la copia, de la traducción de lo que se asume que fue un documento original. Las esperanzas de que sea una copia fiel y confiable de estos supuestos libros originales es extremadamente remota. Y si a eso le sumamos las diferentes versiones y traducciones a las que ha sido sometida su Biblia, pues las probabilidades de originalidad se desvanecen. Es de todos conocido que inclusive de los libros del Nuevo Testamento no hay originales, ni siquiera una copia de segunda o tercera mano. La copia del Evangelio más antigua es de alrededor del tercer siglo y pues no es para nada confiable. Deberían de pensar en esto los cristianos, ¿verdad? Y todos los que leen la Biblia y que la toman como un ejemplo a seguir y como una base para sus creencias. Pues deberían de pensar en esto cada vez que leen un versículo de ese librito, ¿no? Punto 3, pues, errores, contradicciones, tergiversaciones, anacronismos, ¿verdad? Es verdaderamente sorprendente que existan aún personas que afirmen que la Biblia no posee ningún error. Esto es verdaderamente asombroso, ya que el número de estos es incontable, hasta tal punto que es físicamente imposible colocarlos ya no solamente en un escrito, sino en una fosa escéptica. La Biblia está literalmente llena de fábulas, falsedades, absurdos, errores científicos e históricos, en lo que se refiere a la mitología. Hay tergiversaciones y muchas cosas más. De hecho, muchos de sus escritos son copias de culturas anteriores. El ejemplo clásico es el Diluvio Universal, el cual fue copiado casi al dedo del Gilgamesh, una epopeya sumeria más antigua que el Génesis. La Biblia tiene muy pocas cosas originales. Y podríamos decir que los autores de la Biblia, en una época más reciente, podrían estar sujetos a la ley del plagio y podrían ser enjuiciados por eso, o por lo menos una buena multa les podrían poner por plagio de muchas partes del librito este. La Biblia, sin embargo, tiene terribles consecuencias morales e históricas. La Biblia es un libro que invita a la autohumillación, que ha producido traumas personales y colectivos. Hace que las personas vean visiones y hasta escuchen voces. Sé que pensarán que estoy exagerando, pero he escuchado infinidad de veces a personas que hablan y escuchan a Dios, e incluso ven ángeles y espíritus. Tengo una persona que estaba casada, porque ya no está casada con él, con un primo mío, que hacía cursos sobre ángeles y decía que ella hablaba con los ángeles. La Biblia es un libro que predica el sometimiento a un Dios invisible y a sus líderes religiosos, que condena el aprendizaje y el conocimiento. En fin, las consecuencias a nivel individual de la doctrina predicada por la Biblia pues es verdaderamente nociva para la salud mental y física de quien la toma en serio. Deberían ponerle una etiqueta a la Biblia, ¿verdad? El consumo de este libro es perjudicial para la salud, como le ponen a los cigarrillos. En lugar de las ratas muriéndose porque toman... Aquí en México le ponen una fotografía de unas ratas muertas, ¿no? ¿Qué le pondrían a una Biblia con esta leyenda, ¿no? La religión, la lectura de este libro es perjudicial para la salud mental. Y yo le pondría una imagen de López Obrador, del presidente, para que vean hasta dónde se puede llegar, ¿eh? Si uno lee la Biblia. Ya no hablemos en este libro que la Biblia pues tiene grandes consecuencias históricas. Ha habido guerras, genocidios, masacres, despotismo, racismos, odios, asesinatos, escándalos sexuales, tragedias y demás por seguir las enseñanzas de este libro. Casi todos los conflictos armados
tienen en la Biblia y la religión una decisiva influencia. Prácticamente todo el Antiguo Testamento se basa en las conquistas y asesinatos de Dios y su pueblo preferido, los israelitas. Y en el Nuevo Testamento, Jesús, que es puro amor, nos invita a comprar armas, a renegar de los padres y familiares, a autoinmolarnos, a automutilarnos, en fin. Las consecuencias de las palabras bíblicas han sido desastrosas. ¿Y qué me dicen de los oscuros orígenes de la Biblia? La Biblia tiene numerosos lectores, eso no hay que negarlo, pero muy pocos saben realmente cómo se escribieron y se recopilaron los libros que forman la Biblia que ellos leen y que tienen, me imagino que ahorita en sus manos. Esta edición bíblica tiene orígenes bastante sombríos. Pocos saben que muchas de las historias que leen son copias de culturas anteriores o de mitologías antiguas. Que los verdaderos editores y recopiladores del Viejo Testamento fueron Esdras y el rey Josías. Este último descubrió en el Templo de Jerusalén el libro del Deuteronomio de forma milagrosa, en medio de una reforma en que le confirmó todos sus puntos de vista. Y que esta recolección de libros fue hecha por intereses particulares y necesidades del momento. El Nuevo Testamento y toda la Biblia fue finalmente recopilada y organizada por la incipiente Iglesia Católica de Constantino el Grande y en el histórico Concilio de Nicea por allá del año 325 de esta era común, donde prácticamente se eligieron los libros de la Biblia que convenían con el objetivo de integrar las creencias romanas con el ya desarrollado cristianismo. Como se puede ver, mis estimados religiosos, la Biblia que tienen en sus manos y que adorna sus mesas de noche y que se encuentran en todos los hoteles de México y el mundo, bueno, en muchas partes, ¿no? Tiene un oscuro pasado. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con una pregunta que me han hecho algunas personas. Si no creo en la Biblia, ¿por qué la leo tanto? Esto al regresar aquí a la ya famosísima fosa escéptica. Espérame tantito, que ya regreso. No me tardo. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Reboto a la fosa escéptica después de un traguito de esta vilipendiada bebida que se llama Coca-Cola. ¡Ah, cuánta mala publicidad de una bebida refrescante y para mí deliciosa, ¿no? Que hace daño, que destruye. Bueno, es que la cultura y el pensamiento mágico, ¿verdad? Cuando hay una campaña contra algo, después hablaremos de estos sesgos cognitivos que son muy interesantes, pero cuando algo se supone que hace daño, alguien inventa eso, es como un regadero de pólvora, ¿no? Bueno, a lo que te truje, chencha. Muchos me han preguntado si no creo en la Biblia, pues ¿por qué la leo tanto? A ninguno nos gustan ciertas cosas, pero debemos conocerlas y entenderlas. Por ejemplo, yo odio las leyes, pero sin duda pues, debo conocerlas y tratar de interpretarlas. Y si puedo, pues trato de corregirlas e indicar lo que está mal y recomendar soluciones. La Biblia, lamentablemente, es la guía casi jurídica de muchas personas que están a mi alrededor y me preocupa su comportamiento y mala interpretación de un libro al que considero tan mala influencia. Además,
La creencia en Dios está 100% basada en la Biblia, y al descubrir las grandes debilidades de la Biblia, el mismo Dios se derrumba como consecuencia lógica. Yo no era ateo. Yo me hice ateo en gran parte por leer la Biblia. Es muy probable que si la Biblia nunca hubiera existido, pues adoraríamos a un Dios completamente diferente al actual. Ahora trataremos de analizar una de las excusas más utilizadas por los cristianos y que prácticamente rompen con todo argumento razonable y le ponen un carácter difuso al diálogo. Hablaremos en este momento en la fosa escéptica de la interpretación bíblica. Creo que a todos los ateos nos ha pasado lo mismo. Hablamos con algún creyente, le nombramos alguno de los numerosos versículos bíblicos incoherentes o aberrantes que tiene la Biblia y esperamos que se desarrolle una conversación argumentativa, de calidad, sabrosa, ¿no? Y en la mayoría de las ocasiones nos encontramos con la clásica respuesta del religioso cristiano. Lo que pasa, carnal, es que ese versículo lo tienes que interpretar, güey. O también te dicen, la Biblia, güey, necesita interpretación. Psst. O también te dicen, lo ves fuera de contexto. ¿Qué te pasa, güey? ¿Qué te pasa? Estás mal, güey. Esta es la típica respuesta que cierra todas las vías razonables posibles. Ya que sin importar lo que el argumentador contra la Biblia opine, la respuesta será invariablemente que se debe interpretar de otra manera. Vamos a analizar ciertos detalles. Cuando el creyente cristiano dice que se debe interpretar la Biblia, ¿a qué específicamente se está refiriendo? Por ejemplo, la Biblia tiene varias direcciones narrativas. Una de ellas son los sucesos específicos, los cuales son situaciones puntuales donde el escritor bíblico narra un suceso o anécdota particular. Por ejemplo, la crucifixión de Jesús o el diluvio universal. ¿Por qué ciertos cristianos dicen que la crucifixión es un hecho literal y el diluvio no lo es? ¿Qué hace que un hecho pueda ser literal o no? A ustedes, amigos cristianos, con certeza les ha pasado, ¿no? De seguro usted nunca le ha dicho a su interlocutor que la crucifixión se debe interpretar o que no debe ser tomada literalmente. Pero probablemente que sí ha dicho que los cadáveres ambulantes que salieron de las tumbas al morir Jesús o el diluvio universal son una de esas cosas simbólicas o interpretativas. Los ejemplos abundan, ¿no? ¿No se han fijado que los creyentes cristianos solo dicen que se deben interpretar los hechos que son inverosímiles y que van contra la ciencia y la razón? Los cristianos solo toman como literales los hechos o sucesos científicamente probables y posibles. El resto son simbólicos o mal interpretados. Conozco muchos creyentes que opinan que la creación del universo en 6 días es una de esas cosas que hay que interpretar y que no debe ser tomada como literal. ¿Por qué? En ningún momento el escritor insinúa que el suceso está bajo interpretación personal. Claro, dicen que la creación no es literal porque es sencillamente irracional, así de simple. Mientras más absurdo e ilógico sea el versículo, más interpretación bíblica va a necesitar. Con los mandamientos y leyes bíblicas no ocurre diferente. El Antiguo Testamento está plagado de leyes y estatutos verdaderamente disparatados. El clásico ejemplo es el libro de Levítico. Muy pocos cristianos toman en cuenta los estatutos de Levítico. Solo cuando les conviene, como a los testigos de Jehová, con el asunto de que no pueden recibir transfusiones de sangre, ¿no? De hecho, el Levítico les produce una especie de alergia a muchos cristianos. Ahora, si se dignan a leer algo del Levítico, verán que en numerosas ocasiones el mismo Dios dice que estos estatutos son perpetuos y eternos, es decir, que no deberían ser abolidos ni desechados. ¿Cómo explican esto los religiosos? ¿Cómo se atreven a decir que estos estatutos están abolidos o necesitan de interpretación cuando el mismísimo Dios, o sea, su jefe, dijo que eran eternos y perpetuos? Caemos en lo mismo. Solo son interpretables los mandamientos que van en contra de la moral y la virtud, o que simplemente son bárbaros y arcaicos.
¿Por qué los creyentes no dicen que la frase amar al prójimo como a ti mismo necesita ser interpretada y que no es literal? Me parece que solo les gusta interpretar los versículos que les molestan y que contradicen su creencia particular. Los mandatos directos de Dios no deberían ser interpretados. La enorme cantidad de religiones o divisiones cristianas que existen se deben precisamente a eso. Cada una de estas religiones le da a la Biblia una interpretación diferente. Pero ¿cómo sabemos cuál es la interpretación verdadera? ¿Cuál es la interpretación que Dios aprobaría? ¿Se imaginan? ¿Se imaginan que al llegar el juicio final, Dios o quien sea que los evalúe y los juzgue, diga, ¿saben qué? Lo siento, interpretaste mal ese versículo, así es de que te vas al infierno? Sería una situación muy interesante, ¿no? Nunca he podido entender, incluso cuando el cristiano dice, ¿por qué si Dios es perfecto y soberanamente inteligente, permitió que se escribiera su santo libro con tantas ambigüedades y simbolismos? Es lo que me preguntaría yo. ¿Por qué si Dios es perfecto y soberanamente inteligente, permitió que se escribiera su santo libro con tantas ambigüedades y simbolismos? ¿Acaso Dios no sabía que estos problemas se iban a presentar? Entonces Dios no es omnisciente. ¿Por qué no hizo la Biblia más directa y sin tantas vueltas? Ok, ya sé lo que están pensando los religiosos. Los caminos de Dios son misteriosos. Por eso, amigos cristianos, amigos religiosos, de ahora en adelante, cuando lean la frase en su Biblia de Dios es amor o amar al prójimo, deberían de preguntarse, ¿estoy interpretando bien esto? Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, vamos a ver qué es lo que nos ha regalado la religión. Y esos regalitos no son nada decentes, por así decirlo. Regresamos aquí a La Fosa. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Ya regreso aquí a La Fosa Escéptica. Dice Germán Santelices, la Biblia tendría que tener un etiquetado como los productos actualmente. Exceso de imaginación, exceso de misoginia, exceso de pensamiento mágico, pendejo. Muy buen punto, mi estimado Germán. Y hablando de eso, a mí se me hace una estupidez que en México se le pongan esos etiquetados a las papitas fritas, ¿no? Ya parece que el niño, al que mandan siempre aquí en México a la tienda a comprar cosas, diga, híjole, tiene exceso de calorías, no la voy a comprar por mi propia salud, ¿verdad? Y en México, como ya se legalizó la marihuana con fines lúdicos, pues entonces se ve la contradicción de que los niños no pueden comprar papitas fritas, pero sí pueden comprar marihuana. Cosas de la política que yo no entiendo, ¿verdad? De la falsa moral de algunos dirigentes políticos. Bueno, ¿qué nos ha regalado la religión? Primero, el fanatismo. Todas las grandes religiones monoteístas tienen la semilla endógena del fanatismo. La religión moderada es la madre del fanatismo religioso. La idea trágica de la celebración de la religión está en combinación con la idea de tener el derecho a forzar a todos los demás. Es la causa mayor para la guerra, la muerte
y el sufrimiento humano durante siglos en nuestra historia. Y desgraciadamente, todavía lo es hoy. Se hizo hace poco un recuento, a lo mejor algún día lo presento aquí en la fosa escéptica, de todas las muertes que ha causado la Iglesia y las religiones en el mundo. Bueno, es la principal causa de muerte, muy por encima de enfermedades, terremotos, y todo eso que ha pasado naturalmente en la Tierra. Si sumas todas esas muertes por estos fenómenos naturales, no le llegan ni a los talones a las muertes que ha representado o que ha causado la religión. Otra de las cosas que nos han regalado la Iglesia es las religiones son los suicidas. ¿Alguna vez han oído hablar de terroristas suicidas ateos? ¿O de los feroces partidarios de las leyes de Kepler? ¿O de las enseñanzas de Confucio? ¿Las manifestaciones con muertos de los seguidores de la filosofía de Aristóteles? ¿O los fans de la teoría de la evolución de Darwin? ¿Y han oído alguna vez algún ateo que se vuele por los aires con una bomba en el pecho en una zona muy concurrida para promover sus ideas? La verdad es que se necesita la religión para convencer a la gente, para hacerse estallar a sí mismos y a traducentes inocentes en pedazos. Y al mismo tiempo creer que este acto sea una cosa buena o en pro de sus creencias. ¿Y qué me dicen del martirio? La idea de tirar su única vida en la tierra a cambio de promesas de una dudosa vida futura, piadosa y esotérica. Por extraño que parezca, nunca son los líderes religiosos quienes ansiosamente aprovechan esta oportunidad de felicidad instantánea. No, los dirigentes siempre parecen dejar que otros experimenten esta alegría del martirio. Así como de los suicidas, ¿no? No hay ningún líder religioso. Por ejemplo, imagínense al Papa poniéndose una bomba en el pecho y explotarse ahí en medio de la plaza de San Pedro diciendo que lo hace porque ama a Dios. O al ayatolá, ¿no? La guerra y el genocidio tienen sus raíces en las diferentes religiones. La historia nos ofrece ejemplos incontables y las diferencias religiosas tristemente siguen siendo una parte básica en la definición de muchos de los conflictos armados actuales. La intolerancia absoluta es particular en las religiones monoteístas donde todos insisten en la exclusividad religiosa. Según ellos, solo hay un Dios, y por lo tanto todas las demás religiones no son falsas, sino que también deben ser destruidas. Porque el que no está contra nosotros está a nuestro favor, dice Marcos en su capítulo 9, versículo 40. La intolerancia religiosa ha sido la razón dominante para la guerra, el sufrimiento y la muerte de millones durante milenios. La idea de que si crees en los cuentos de hadas consigues una licencia para castigar, acosar y quemar a otras personas en nombre de una deidad ficticia. Esta es la idea fundamental para las religiones abrahámicas y ha sido ejecutada con la alegría y pasión por las personas religiosas a través de la historia. Lamentablemente la idea todavía está muy viva y extendida por los creyentes de hoy. Otro regalito que nos dio la Iglesia, en especial la Iglesia Católica, fue la Inquisición. Formar una gran organización solo para criminalizar, perseguir, torturar y quemar a otros seres humanos a causa de las diferencias de opinión sobre la manera de interpretar algunos textos confusos de la Edad de Bronce del Medio Oriente. Es algo que solo puede hacer la gente religiosa. ¿Y qué me dicen de la cacería de brujas? Fue a la religión a la que se le ocurrió la idea misma de la existencia de brujas, una falsa ilusión de que ciertas personas, principalmente mujeres, pueden hacer magia y hechicería. Como todos sabemos, solo a los líderes religiosos se les permite hacer tales cosas, como convertir una galleta en el cuerpo y la sangre de un dios, lo que sucede en la misa. Y las cruzadas, son estas campañas de guerra comenzadas y libradas sobre todo por motivos religiosos, es decir, motivos ficticios. La idea de que si alguien tiene un sistema de creencias diferentes tiene que ser castigado con la muerte.
Sobre todo, tener un amigo imaginario diferente en el cielo es una razón suficiente para matarlos. Un toque divertido es que los cristianos y musulmanes, fíjense, a menudo no solo se ven como infieles, sino que de hecho comparten el mismo Dios, que por supuesto es un Dios robado de los judíos, que también son infieles a sus ojos. Bueno, si eres suficientemente religioso, pues estos detalles evidentemente no tienen importancia. Los musulmanes, los judíos y los católicos parten del mismo libro y se andan matando porque ellos piensan que su amigo imaginario es mejor que el del otro. Embrutecimiento de la población, mantener a la población en la ignorancia y fomentar el pensamiento supersticioso. El papel principal de la religión en la sociedad a través de los siglos ha sido producir una población que es analfabeta cuando se trata de un pensamiento crítico y por tanto receptáculo para cualquier clase de tontería científica y charlatanería médica. Una población en la que ideas cómico-supersticiosas e infantiles son tomadas con seriedad, pues esto hace que se prospere, gracias a la aprobación y el adoctrinamiento religioso en las escuelas públicas, medios de comunicación y la vida pública. La enseñanza religiosa debilita el desarrollo mental de niños y adultos, que se traduce en un bajo rendimiento intelectual, y ya de adultos los hace tirar el dinero para contribuir con cualquier charlatán o autoproclamado profeta y cualquier filosofía chiflada en la que creen con facilidad. ¿Qué otra cosa nos ha regalado la religión? El concepto de la herejía y los herejes. La idea de tener otro punto de vista sobre lo que en realidad piensa su amigo invisible de la fantasía es un crimen que merece la pena capital. Y que es buenísimo, el concepto malicioso de pecado. La idea de estar diciendo que siempre debe sentirse culpable uno por haber nacido, por ser humano. Has nacido en el pecado y como pecador, y Dios está enojado contigo. Pero tú puedes hacerte más feliz si sufres, si tienes una vida miserable. O mejor, haciendo sufrir a otras personas en su nombre. Reprimir el desarrollo tecnológico y filosófico de la humanidad. En todas las sociedades donde a la religión se le da poder político, ha utilizado todos los medios posibles para luchar contra toda producción científica, social o política de desarrollo que ha mejorado nuestra comprensión de la naturaleza o tratar de dar a las personas una vida mejor y más larga. La inmutabilidad de los dogmas de las religiones no permiten ser cuestionadas o impugnadas. Cualquier conocimiento o descubrimiento que sea sospechoso de interferir con las enseñanzas religiosas son reprimidos y perseguidos inclusive. Las religiones se basan en la fe ciega y cualquier cuestionamiento y dudas son obras de Satanás y deben ser aplastados. La destrucción de enormes cantidades de escritos y conocimientos importantes de los paganos filósofos de la antigüedad. Esto es realmente un crimen contra la misma humanidad, ¿no? La Iglesia reemplazó en la antigüedad a los avances en las matemáticas, la filosofía, la medicina y las ciencias naturales, etc., ¿no? Con estudios confusos y erróneos, conocimientos de ignorantes tribus de la Edad del Bronce sentados en sus tiendas de campaña, adivinando cómo funciona el mundo alrededor de ellos y cómo llegó a existir. Muchas de nuestras escuelas y universidades de hoy en día se desarrollaron o vienen de monasterios escolares y su mayor parte basados en los estudios de las Sagradas Escrituras. En realidad las escuelas ya existían en la antigüedad, mucho antes del judaísmo, el cristianismo y el islam. El sistema de transferencia de conocimientos de un profesor a un alumno es tan antigua como la humanidad misma. Después que la Iglesia subió al poder en el siglo IV, el contenido y el valor de este conocimiento se convirtió en su mayor parte en basura hasta el Renacimiento, cuando la religión pierde su monopolio sobre la enseñanza. Pensar que un inconsistente libro con confusos y laberínticos escritos religiosos de escritores anónimos, compilado y editado por desconocidos editores religiosos a través de siglos,
contiene la verdad absoluta. Y a pesar del hecho de que cualquier afirmación hecha por este libro que pueda ser probada y comprobada, ha demostrado estar totalmente equivocada. ¿Qué otra cosa nos ha regalado la religión? Una confusión semántica. En la jerga religiosa, los cuentos de hadas son hechos históricos. Los mitos son la verdad. El negro es blanco. La muerte es la vida y el odio es el amor. El cristianismo es el actual campeón del mundo del doble lenguaje. La idea de que nuestros cuerpos y nuestra sexualidad naturales son algo malo y sucio, algo del demonio que debe ser combatido. Usted evidentemente solo se convierte en un humano sano cuando muere. Esta idea extraña e ilógica de la muerte es común para los cultos como en las religiones abrámicas. Pensar que la penitencia, el dolor, el sufrimiento, la humillación, la sumisión, la autodestrucción y el ascetismo hace que tu amoroso Dios te quiera más. Castigarte a ti mismo para complacer a tu amigo invisible de fantasía en el cielo está por lo general bajo la clasificación de un trastorno psicológico grave, a menos, por supuesto, si se hace en un contexto religioso. Ahí sí es considerada incluso como una cosa piadosa. Pensar que las mujeres son inferiores a los hombres y de mucho menor valor es una curiosa concepción, sobre todo porque los seres humanos como especie no existirían sin los dos sexos. La idea es una prueba flagrante de que las religiones abrámicas son los frutos de pueriles fantasías megalómanas masculinas, fermentadas y pulidas en las generaciones por el bajo rendimiento intelectual e ingenuo del hombre creyente. El por qué muchas mujeres todavía desean formar parte de estas extrañas y misóginas religiones patriarcales, para mí es incomprensible. Y ya lo vimos en la fosa escéptica 98, creo. La noción de lo que los adultos conscientes están haciendo en sus habitaciones privadas es de suma importancia y relevancia para la deidad. ¿Por qué esto es de importancia para el ser más alto? Pues no está del todo claro. En particular, si dos seres humanos desean encontrar placer corporal juntos, al parecer al todopoderoso Señor mismo y muchos de sus representantes en la tierra les molesta mucho y hasta pueden perder la cabeza. ¿Qué relevancia y consecuencias tan graves pueden tener una conducta altamente privada entre dos individuos adultos que se quieren para con el Altísimo y sus representantes en la tierra? Pues eso no es del todo evidente. Pero si ustedes leen la Biblia, una gran parte de ella se refiere a problemas de índole sexual, infidelidades, y anda muy metido Dios en ver quién se acuesta con quién. Las personas no nacidas son de mucho más valor que las personas nacidas. Es por eso que se oponen al aborto los fanáticos religiosos y pueden matar a los médicos y las madres en nombre de una masa de células que, por supuesto, es una consecuencia directa del pecado original y tal vez la prohibición papal acerca de los anticonceptivos, que esta prohibición de los anticonceptivos, como ya vimos, está matando a millones de personas, por ejemplo, en África. La idea absurda de la creación, en la que Dios debería cambiar brevemente las leyes de la oración, La idea absurda de la oración es esta idea en la que Dios debería de cambiar brevemente las leyes de la naturaleza solo para el que reza. Ay, que no se muera mi tío. Ay, que no haya otro terremoto. El plan divino es que haya un terremoto. Y tú le estás rezando a ese Dios que está generando el terremoto para que tú hagas que Dios no lo haga. ¿Y qué me dicen del clero? Qué regalito tan bonito de la religión. El clero son estos individuos, ¿no?, que se creen escogidos, según ellos mismos, ¿no? Son mejores para transmitir los pensamientos íntimos, la voluntad y opiniones de un ficticio ser supremo, y aún tomar en serio a estas personas como adultos. ¿Qué es un sacerdote? Piénsenlo bien. Es un tipo como tú, como yo, que se viste diferente, porque este es un simbolismo de autoridad.
que se viste con falda, que es célibe, que nunca supuestamente, ¿verdad?, ha tocado a ninguna mujer, aunque ahora vemos que sí las tocan, y a los niños también, y que viven estos sacerdotes de la limosna, no pagan impuestos, son unos parásitos. Bueno, una gran cantidad de devotos religiosos que esperan al morir la llegada del fin del mundo, ir al cielo. El hecho de que las personas adultas puedan expresar ideas infantiles, esto nos ha regalado la Iglesia, la religión. Estas ideas infantiles y completamente extrañas acerca de espíritus y conjuros, y aún así ser tomados en serio y considerados como ciudadanos responsables y padres. Pensar que los niños se benefician de tener sus mentes contaminadas con ideas dementes que son desde hace mucho tiempo rechazadas por la ciencia. En muchas escuelas se va en contra de la evolución y se implantan en los niños las ideas del creacionismo, ideas completamente absurdas y que no tienen una evidencia en las cuales se basan. Pero, ¿qué nos ha dejado en el lado positivo la Iglesia? Bueno, la religión ha sido una fuente inagotable de ideas locas, historias absurdas, cómicas y ceremonias, conjuros y hordas de ridícula superioridad moral. Los creyentes arrastrándose pomposamente como perros asustados, abusados por su dueño imaginario en el cielo. Estas son todas las cosas que podemos ser, rodando por el suelo, riéndonos, si no hubiera sido por todas estas millones de vidas perdidas por las cruzadas religiosas, inquisiciones, las guerras, las torturas y muchas otras cosas, a través de los últimos milenios, dándole a esta risa final un mal gusto en la boca. Hasta aquí la fosa escéptica. Hago una pequeñísima pausa, para hablar acerca de los comentarios que me dejan aquí en iVoox y en Spreaker. No me voy. Ya regresé, ¿ven? Cuando me tardé. En los comentarios de iVoox, le agradezco mucho. Interesante, pero me temo que la imagen de los españoles es la generalizada en México. Una visión crítica de izquierdas propias del siglo XXI, sin tener en cuenta la mentalidad de izquierda, sin tener en cuenta la mentalidad europea ni mexicana de esa época. No es una cuestión de razas, sino de clases sociales. En Europa, los humildes también eran súbditos y bestias de carga. Sí, amigo, te lo agradezco tu comentario, pero como te contesté directamente en iVoox, yo difiero un poco porque esta idea, si bien es cierto que en Tenochtitlán, por ejemplo, en el centro de la República Mexicana, los aztecas sojuzgaban a los pueblos de alrededor, haciéndolos esclavos, agarrándolos para sacrificios y sometiéndolos a un montón de barbaridades. Esta era muy generalizada en la época. También es cierto que los españoles no vinieron a mejorar eso, sino a exterminar. Es una situación que da para mucho, ¿verdad? Y trataremos de analizarlo, aunque se sale un poquito de mi tema de competencia. Sí podríamos tener, por ejemplo, a mi primo Ricardo de la Peña, que es un estudioso de la historia, por ejemplo, de México, y que nos podría hablar un poquito sobre el tema. Eso estaría padre. Se me acaba de ocurrir ahorita y se lo voy a proponer. Carlos Luna dice: felicidades por el capítulo, gran tema, el mito de la Virgen de Guadalupe. Una recomendación, profundizar en el libro 100 mitos de la historia de México del historiador Francisco Martín Moreno. La Virgen de Guadalupe existió, es el primer mito que desmonta. Ahí habla de la forma en que Zumárraga no creía en ningún milagro en su propio libro escrito 16 años después de la supuesta aparición,
y muchas otras cosas. Algunos datos que se me vienen a la cabeza: se llama Virgen de Guadalupe porque los derechos para llamarla María pertenecían a cierta abadía y eran muy caros. De hecho, Guadalupe, aunque aún se discute a ciencia cierta su significado, es una palabra de origen árabe que significa río de lobos. Esto se explica por la invasión de los moros a los reinos de España y su influencia por cerca de 300 años. De ahí palabras como Guadalajara, traídas por los españoles a la Nueva España. Hay tanto que contar. Saludos. Sí, claro, hay muchísimo tema. Lamentablemente, en las fosas escépticas no puedo extender ni profundizar tanto. Trato de ser lo más llano, lo más simple, lo más directo que se pueda. Profundizar sobre estos temas sí se me hace muy interesante, aunque mi ámbito de conocimiento pues, no abarca tanto, ¿verdad? Yo también me reconozco ignorante en muchas cosas y pues ahí vamos, ¿no? Aprendiendo los unos de los otros. Y habla algunas cosas sobre la fosa escéptica de los 12 apóstoles, ni 12 ni apóstoles. Esto de los 12 discípulos es tratado en la primera parte de Zeitgeist. Sí, aunque también tendría yo mis diferencias con ese documental que ya he visto, y que mira, hasta hice una conferencia sobre el tema. Yo tomé el texto de Zeitgeist y con las mismas imágenes lo iba yo narrando como si fuera yo el narrador. Y después, al seguir profundizando sobre este tema de Zeitgeist, me di cuenta que algunas de las cosas no eran completamente ciertas y me encontré textos que lo desmentían. Si quieren, algún día hacemos una fosa escéptica que hable sobre este documental. Test bíblico para saber si tu mujer te fue infiel, que fue una fosa escéptica, dice Ricardo Raxiris. La misoginia típica de esta penosa secta. Pues sí, la verdad es que la Iglesia Católica está basada en estos conceptos sobre misoginia. La religión es misógina completamente, sí. Bueno, ya terminamos con esta fosa escéptica. Les agradezco mucho y nos vemos en la próxima. Voy a tardar un par de días en recopilar más información y la haremos en un par de días la próxima fosa escéptica. Mientras eso sucede, como siempre mi recomendación: cuídense y sobre todo, cuídense. Nos vemos. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Te esperamos en el próximo capítulo a través de Spreaker, Spotify, Apple Podcasts y iVoox.